en conflicto, ¿sí? Antes de que cierre la gracia. Y es que el Señor quiere salvar a todo el mundo, porque para eso vino Jesús, y en gran medida tendrá que ver con la final predicación del pueblo de Dios, que es el tema que hoy nos toca estudiar, ¿no? El punto número 7. Así que vamos abriendo el material de diapositiva y a la vez elevo una oración al Señor para que nos guíe en el estudio, ¿sí? Inclinamos el rostro y pedimos la bendición. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que permites que tengamos para estudiar la palabra de Dios. Guíanos en el estudio, rogamos que nos des discernimiento del Espíritu Santo para ver en los textos sagrados, tanto los de la Biblia como los escritos del Espíritu de profecía. Cuán urgente es el tiempo de una debida preparación porque el conflicto dentro de no mucho habrá de terminar. Pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me expreso, hermanos, que el conflicto va a terminar, no me refiero, terminará después del milenio, realmente, ¿no? Pero la salvación de los seres humanos. Dentro de no mucho tiempo esto se va a verificar cuando se cierre la gracia y allí se acabó todo, toda esperanza que había para el ser humano, para que se cumpla aquel decreto de Apocalipsis 22:11, ¿no? Y eso no va a faltar mucho tiempo. Por eso es que cuanto más estudiemos estas cosas y nos preparemos, pues tanto mejor, ¿sí? Entonces, vamos a seguir estudiando. Para ello lo quiero presentar en las imágenes. Déjenme que prepare el material para compartirlo. Creo que ya lo tenemos. Bien, mis hermanos, ustedes pueden estar mirando allí la primera parte que nos ha caracterizado. Ahí estamos. Muy bien. Hay partes que nos vamos a repasar, obviamente, a la hora de comparar. Hoy nos tocaba mirar el número 7, testimonio ante los reyes, el sellamiento propiamente, la lluvia tardía, el fuerte pregón, leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 3, también el 21, y textos del espíritu de profecía que tienen que ver con la testificación y la oposición de hermanos que no se han preparado, que ven las cosas como el mundo las ve, y a la vez eh, ciertos textos del espíritu de profecía sobre la edificación de nuestro carácter para que no lleguemos a semejante calamidad de oponernos a Dios porque descuidamos la preparación de nuestro carácter. Quiero abrir esta parte, el punto 7, leyendo textos sobre testimonio, testificación. En Lucas capítulo 21, versículos 12 al 15, se nos habla de que seremos arrastrados para dar testimonio. Y ahí entonces, hermanos, también me acuerdo de una cita que vamos a ir mostrando, que aparece en Eventos de los Últimos Días, sobre la ignorancia que tendrán hermanos a la hora de testificar, porque no se prepararon estudiando, gastando el tiempo en estudiar. Lógicamente, habrá hermanos que testificarán poderosamente, pero ¿qué pasará con aquellos que sean llamados, quizá no ante los reyes, pero ante sus parientes o vecinos, y que den cuenta de por qué creen lo que creen? Así que abrimos primeramente Lucas capítulo 21, versículo 12 en adelante, para recordar estos textos que van a ser importantes, que forman parte de la porción de Apocalipsis 18, de la testificación final. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Es lo que Dios está buscando para que se esparza la luz a todo el planeta. Recuerdan que Mateo 24:15 dice, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor no puede mandar el fin hasta que todos tengan ese testimonio, esa testificación de parte del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? Eso lo iremos viendo en su momento, pero cabe el mensaje de la debida preparación, que ahora vamos a mirar. Bien, dice acá, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión
para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Y ahí entonces hay hermanos que pueden decir, bueno, yo no me voy a preocupar tanto, Dios me va a guiar en ese momento qué es lo que yo tengo que decir. Bueno, vamos a mirar una cita para que complete el pensamiento, ¿sí? Esto es para responder a los holgazanes, aquellos hermanos que no se preocupan, no les dan importancia, ¿sí? Se han caracterizado por ser menos consumidores, es decir, cuando van a la iglesia es para consumir. Déjenme, hermanos, que lo ilustre. Cuando yo era niño, enfrente de mi casa estaba el almacén de un señor ruso, Obanesov. Y yo recuerdo que cuando niño, pues que me gustaba el ajedrez y yo veía, yo era niño, y veía a este señor, ya hombre mayor, con sus amigos jugando ajedrez, y venían los clientes. Don Jorge, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? Quiero que me despache. Ya va, decía, ¿no? Porque estaba él concentrado en el juego. Y como me gustaba ver, después yo mismo me animé a jugar con él. Y era niño, no sé, 10, 12 años. Lo cierto es que los vecinos cuando iban al almacén era solamente para comprar y consumir, pero nadie iba para conversar con él. Saben que en la vida espiritual pasa algo similar. Cuando vamos a la iglesia es solamente para consumir, pero vamos para producir, es decir, hablar con el Señor y producir, como es la testificación. Quiero completar la cita de Lucas, capítulo 21, para leer la otra de eventos. A ver si eso nos provoca para que seamos productores, no meramente consumidores. Dice luego, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, y el Señor la va a dar a aquellos que sienten su llamado para ser productores también. O sea, van a producir. ¿Qué cosa? Ahora vamos a ver en la otra cita de Elena White, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y ahora sí, vamos a esta cita de Eventos, página 71, en que Dios nos hace saber por medio de la profetisa acerca de la necesidad de conocer aún lo mínimo que son nuestras doctrinas. ¿Por qué creemos lo que creemos? Nos acordamos de 1 de Pedro 3:15. Estad preparados para presentar con mansedumbre y reverencia, ¿eh? ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque hay gente que va a preguntar, ¿pero por qué tú crees? ¿Por qué eres rebelde? Imagínense un pariente dominical y que nos dice, ¿pero por qué eres rebelde? Tú con tu sábado, tú sabes que eso está abolido ya. Los judíos, no sé, es de ellos. Y ahora tú no puedes ni comprar ni vender por causa de que tu idea que tienes del sábado. Y entonces buscamos defendernos y lo tendremos que hacer, hermanos. Pero miren ahora la cita de eventos de los últimos días. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. En la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia como la más grande que será en los días finales. Enhorabuena si aparecen antes. Normalmente uno no quiere controversia, no quiere problemas en la iglesia, pero cuando aparece, hermanos, hay una cita también de Elena White en El Otro Poder, ahí aparece esa cita, que menciona que cuando las cosas están calmas no es signo de prosperidad. Dios puede permitir que se levanten herejías y es para que despertemos. Que allí, cuando hay un hermano que dice alguna cosa rara y el otro que lo contradice, y uno estaba en el aire, ¿y de qué hablan? Yo no entiendo. Y ahí comienza el interés. No, el hermano está diciendo tal cosa extraña, no. El otro dice que está incorrecto. ¿Por qué, hermano, usted piensa que está incorrecto lo que está diciendo este otro hermano? No, hermanito, usted fíjese, esto es una herejía. ¿Le parece? Yo no lo veo tanto. Y así entonces comienza algo que nos invita o nos empuja a estudiar.
Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. ¿Captamos, hermanos? Si vamos a dar testimonio, insisto, habrá hermanos que darán testimonio ante los reyes. Pensemos en los pastores, gente preparada, instruida, que son campeones hoy, aunque ya nos llevaremos sorpresas también. Ahí vamos a ver algunas citas. Pero uno dice, no, yo me conformo con lo que tengo. Está bien, Dios, recuerden que en la parábola el Señor cuenta que a uno se le dio 10 minas, al otro 5 minas, 2 minas, una mina, según la capacidad. Y es cierto, a cada uno se nos da diferente capacidad y diferentes dones para cubrir o hacer trabajar esa capacidad. Pero en el caso de la testificación, hermanos, acordémonos que hay algo muy valioso y es la experiencia del hombre ciego que había sido curado. Cuando llamaron a sus padres para que dé testimonio de que si realmente era el hijo que había nacido ciego y cómo había recibido la vista, ¿se acuerdan del texto? Esos padres trataron de ser lo más evasivos posible. Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego también. Ahora, ¿cómo ve? No sé. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntele, ya es hombre grande, edad tiene. ¿Recuerdan, no? Él hablará por sí mismo. Pero el texto que viene a continuación. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esa fue la experiencia de los padres. Pero la experiencia del joven es muy opuesta. Y esa es la que necesitamos, hermanos, un encuentro con Cristo, para que cuando tengamos que dar testimonio, fíjense, vamos a leer a continuación, en el versículo que sigue, los fariseos llaman otra vez al hombre que había sido ciego, y en el diálogo, y especialmente el testimonio que va a dar él, aparece una lección muy grande, incluso para el final del tiempo. ¿Cómo podemos hablar? Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Le dijeron, da gloria a Dios, agradece a Dios. Nosotros sabemos o descubrimos que ese hombre es un pecador porque viola el sábado. Y noten la respuesta que da el hombre, que es la que yo animo, hermanos, que aprendamos. Si hay algún hermano o hermana, a veces yo digo hermanito en forma cariñosa, ¿no? Pero con ello quiero ilustrar que puede haber un sinnúmero de hermanos o hermanitos que no dominan. Y no hay que condenar. No, no, no. Es solamente animar, hermano, vamos a estudiar. No, estoy cansado. Hermano, usted siempre quiere estudiar y yo ya, ¿por qué no hablamos de otras cosas? Y así. Entonces, si llegara a pasar que estamos un poquito saturados de que alguien empuja al estudio, acordémonos de este testimonio que va a dar el hombre. Eso es infaltable. Dice pues el joven que había sido ciego. Él respondió, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso nadie me lo quita. Hermanos, ahí está hablando de un pasado, de un presente, de un futuro. Eso es un testimonio. Eso es lo que tenemos que recordar bien. Eso es lo que tenemos que testificar. Tal vez no dominemos la profecía de Daniel 8, Daniel 9, los 2300 días, las 70 semanas, los 1260 días y todas las profecías. Tal vez no las dominemos. Pero el testimonio personal, sí. Ahora, el problema es cuando no tenemos testimonio personal, no tenemos experiencia personal en Cristo. Fíjese nuevamente en el versículo 25, cuando dice, una cosa yo sé, que yo era ciego, ese es el pasado. Me encontré con él, con el curador, ese es el presente, y ahora veo. Y noten que ese ver ahora es la nueva vida de él. Y luego sigue el diálogo todavía. ¿Pero qué te hizo? Cuéntanos. Ya se los dije a ustedes, ¿qué quieren ser discípulos? No, nosotros somos discípulos de Moisés, pero ese hombre ni lo conocemos. Pero ahí está lo maravilloso que ustedes no saben, pero a mí me abrió los ojos. Recuerden ese diálogo que hay, ¿no? Hasta que finalmente él dice unas palabras finales y lo echan.
Cuando él dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, eso dicen los fariseos, pero respecto a este individuo no sabemos ni de dónde viene. Él responde, y eso es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde viene, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Noten el poder del testimonio. Porque luego cuando contrastemos con las citas de los falsos hermanos, traidores, incluso van a denunciar dónde están escondidos, eso es una cita de la Review Herald, es terrible, hermanos. No han tenido una experiencia con Cristo. Por eso van a ser severamente castigados por el Señor, porque tuvieron mucho acceso a la luz. Pero ellos sembraron para el mundo. Entonces la respuesta de esta gente es, tú naciste del todo en pecado y pretendes enseñarnos. Y lo expulsaron. Y entonces, si al hombre se le abrió los ojos, ahora se le abre el alma a continuación en el encuentro que Jesús tiene. Es una parte muy emotiva de la experiencia que tuvo este hombre que había nacido ciego. A continuación dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿y quién es Señor para que yo crea en él? ¿Quién es? Al decirle Jesús, lo estás viendo. Eso quiso decir, ¿quién te curó? Recuerdan cuando recibió la orden, vete al estanque y lávate. Él pudo escuchar la orden, pero no supo quién se lo había dicho. Y al volver, recibió la vista, pero nunca supo quién. Solamente pudo escuchar el timbre de voz del hombre que dio la orden, que hizo barro, le puso en los ojos y la orden de que vaya a lavarse. Y ahora lo está mirando, y ahí es cuando él asocia entre el timbre de voz, el sonido que había escuchado en la curación, y ahora lo está viendo personalmente. Pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Oh, yo creo, Señor. Y allí se arrodilla y lo adora. Ahí Jesús se le reveló como el Mesías, por eso dijo, crees en el Hijo de Dios. Así que ahí se le abrió la vista doblemente, la de los ojos y la del alma. Pero miren cómo sigue el diálogo todavía. Todo esto va a tener que ver con la testificación, es el capítulo que hoy queremos tocar, ¿no? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso de tanto del ciego como de mucha gente que no ve claramente, o ven tinieblas, o ven muy oscuramente, como ocurre con mucha gente evangélica, católica y mundana. Que los que están en esa condición, vean. Y los que ven, oh hermanos, ahí nos está hablando de nosotros, porque decimos ver, sean cegados. Es muy serio lo que Jesús está presentando ahora. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él cerca, al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué estás queriendo decir? Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero el problema de ustedes es que vemos. Y entonces el pecado permanece. Porque si ustedes dicen vemos y no me creen, no me aceptan, ese es el laodicense que Dios les acusa. Porque vosotros decís, somos ricos y nos hemos enriquecido. Y no tenemos necesidad de nada. Y no te das cuenta que eres un miserable ciego. Le dice así. Y luego el tercer remedio, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero como él dice ve, en el caso de los adventistas, hermanos, este es un llamado para todo el pueblo adventista. Dios nos ha hecho depositarios de su ley, dice una cita de testimonio para la iglesia. Tomo 1. Para vindicar la ley de Dios ante el mundo. Tremenda misión que se nos atribuye. Y sin embargo, a la hora de dar testimonio, nos enredamos. Una, cuando no conocemos bien qué es lo que creemos. Por lo tanto, hermanos, gastemos tiempo en prepararnos más, estudiando, pero especialmente esta parte final, esta parte última que dije, de la experiencia con Cristo. Si un pariente nos dice, ¿por qué te empecinas en seguir con tu iglesia, tu secta de esto que guardan el sábado, desobedeciendo las leyes
actuales, dominicales, ¿no? Imaginemos un escenario de esa manera. ¿Cómo podremos responder? Mira, mi pariente, ¿tú crees que yo estoy metido en una secta? Eh, Está bien, tú lo crees, yo creo otra cosa. Yo estoy metido con Cristo. Él me salvó, Él me encontró, Él me sanó, me perdonó mis pecados. Vivo para Él y vivo para obedecer sus mandamientos porque Él fue el que enseñó cómo guardar el sábado. Para eso vino, para exaltar la ley de Dios. Isaías 42:21. Y Él explicó cada uno de los 10 mandamientos. Como Mateo 5 explica 2 mandamientos desde el versículo 21 en adelante. ¿eh? Recordemos el texto de Isaías 42:21. Por lo tanto, si guardamos los mandamientos es porque estamos unidos con Jesús. Y aunque nos echen de la sinagoga, como le pasó al joven, el maestro nos está observando. Y recuerden el texto de Lucas 12 que leíamos la semana pasada, ¿no? El que me confiesa delante de los hombres, yo también confesaré su nombre delante de los ángeles del cielo. Mis hermanos, este es un gran momento que Dios está invitando a que consideremos a la hora de testificar. Ahora voy a invitar a que leamos todavía más Apocalipsis 18, versículos 1 al 3, lo que llamamos lluvia tardía con el fuerte pregón. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Aquí se describe que en algún momento del tiempo bajará un poder y esto va a ser posterior a la marca de la bestia, porque va a fortalecer el mensaje del tercer ángel, para que aquellos que habían amado ese mensaje, que era el rechazo a la bestia, a su marca, a su imagen, a su nombre, y que defendían los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 14 del 9 al 12. Ahora el Señor promete enviar un poder casi al final del tiempo, antes de que cierre la gracia, y a esto le llamamos entonces lluvia tardía. Hay varias citas del espíritu de profecía que comentan sobre el tema, pero aquí está la profecía en sí. Y a continuación viene la predicación, versículos 2 y 3, que es un absoluto desenmascaramiento. Todo será desenmascarado. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Por supuesto, mis hermanos, todo es en símbolos y tiene cada parte su comentario, pero aquí estamos presentando en forma más bien amplia para poder llegar a algunas citas que serán de interés. En ese momento se hace un llamado a toda la gente que estaba cautiva en Babilonia. Fíjense en Apocalipsis 18:13, cómo al final de los días habrá esclavos. Para entender mejor el texto, voy a invitar a que leamos todavía un poco más el versículo anterior, cuando se lamenta la caída de Babilonia. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra. Saben que se describe en forma poética, muy bonito todo lo que escribe, pero miren el desenlace. Olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Esta es la parte más importante de esta porción. Cómo Babilonia tenía esclavos. Y ahora viene la liberación en Apocalipsis 18, 4 y 5. Salgan, salgan. Y mucha gente que estaba esclava anhelaba un mensaje que los invite a encontrar un norte, un lugar donde apoyarse, porque estaban hartos. Eran hijos, miembros de Babilonia. Pero ahí les llega la luz a último momento y mucha gente sale. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas,
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y aún más, ahí es cuando los predicadores van a castigar a Babilonia, pero miren de qué manera. Es ganando almas. Ese es el daño más grande que se le puede hacer a Satanás, arrebatarle un alma. No insultando al poder, ni diciendo palabrotas, y por qué ahora que te vengan todas las plagas. No, 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 ni amenazando. No, 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 no. Ese es espíritu que no es del Señor. Miren acá. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Con este mensaje de sacarle almas, es el daño más grande para Babilonia, que busca, Satanás está detrás de todo esto, busca retener, y son almas que se van librando. De esas almas que salen, mis hermanos, hay testimonio del espíritu de profecía que son los obreros de la 11ª hora. A último momento, y llamativamente, hermanos, gente de años en la iglesia van saliendo. Y ese espacio está siendo cubierto por gente nueva. Y muchos entran a la vez que muchos se van. Tristísimo, porque el Señor ya está haciendo un zarandeo donde separa el trigo y la cizaña. Y en el versículo 21 aparece un símbolo que está siendo muy poco explorado. 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y comienza a enumerar ayes contra Babilonia. Voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido, el verbo mejor que traduce acá es degollados, y de todos los que han sido inmolados o degollados en la tierra. No está hablando de todos los muertos, sino del pueblo de Dios que ha sido sacrificado por el enemigo. Ahora viene el juicio del Señor. Quiero invitar, mis hermanos, a mirar citas a continuación. Allí, si ustedes miran, aparece TM300. Es Testimonios para los Ministros, página 300. Para mirar una de muchas citas que hay, pero esta es llamativa porque habla de la gente que se va a oponer adventistas y líderes para colmo. A menos que los que pueden ayudar en tal parte despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel, que es la forma en cómo se le llama al cuarto ángel, el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Ahora vamos a ver cómo, porque esto luego lo explica después. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar, por eso estamos hablando de líderes, controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. Ahí ya vemos claramente que habla del cuarto, para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos, yo agregaría laicos, ustedes pueden imaginar por dónde viene esa cita, ¿no? Que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Y entonces un consejo que da a los pastores. Los que consideramos buenos obreros necesitarán acercarse a Dios, necesitarán el toque divino,
necesitarán beber más profunda y perseverantemente de la fuente de agua viva para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto, especialmente en la etapa final. Los obreros pueden cometer errores, pero usted le está hablando, escribiendo a un líder, presidente de campo, debe darles la oportunidad de corregir sus errores y aprender a ser cautos al dejar la obra en las manos de esa gente que es más joven. Noten, las palabras son amables del espíritu de profecía, pero describen la situación final. Varios asuntos para tomar en cuenta allí es, primero, Dios va a llevar las riendas, y especialmente va a ir en contra de aquellos que tienen ideas estrechas, que quieren realizar la obra según sus propios patrones, sus propios cánones, sus parámetros. Y esto no puede ser. Dios lo va a hacer a su manera. Y ahí es donde, cuando, si se levantan hermanos laicos, que no tienen mucha instrucción, pero tienen poder para dar el testimonio básico, primero el suyo personal, para invitar a la gente que acepte a Cristo para que el Señor les perdone sus pecados y obedezcan sus mandamientos. Tal vez no conozcan toda la batería de doctrinas, pero que tengan esa experiencia personal con el Señor. Eso es poder. Es lo que Dios quiere. Como habrá otros que serán llevados ante magistrados, teólogos, y quién sabe si se pasa por los medios también, se filma y todo esto, y habrá hermanos bien preparados que van a poder defender la verdad. Pero Dios quiere que estemos consagrados. Pero hermanos, hablando de la oposición, voy a invitar a que miremos esta cita de la Review Herald, que aparece en el libro El perfil de la crisis venidera, libro que yo recomiendo que se lea, porque trae abundantes citas de los eventos finales. Y en este caso va a traer algo que nos va a invitar a pensar. Y es el caso de hermanos que traicionan a sus compañeros. En la Review Herald, el 20 de diciembre de 1898, Elena White escribió: los que apostaten durante el tiempo de dificultades, por eso, hermanos, las pruebas que ahora tenemos nos van preparando para las mayores. Pero si uno va claudicando, va fracasando, o se queja, o no está creciendo en medio de la dificultad, porque su corazón necesita fortalecerse. Los que apostaten durante el tiempo de dificultades darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos para asegurar su propia seguridad. Revelarán el lugar donde se ocultan sus hermanos y así pondrán a los lobos sobre sus huellas. Oh, hermanos, que haya compañeros que nos traicionen. La nota tiene el número 30. Al pie trae un comentario. Dice: estas traiciones efectuadas por falsos hermanos ocurren antes del cierre del tiempo de gracia, porque los ángeles de Dios guiarán a su pueblo a lugares seguros. Y ahí, hermanos, cuando pone a los lobos tras sus huellas, es posible que haya mártires antes del cierre de la gracia, pero después del cierre de la gracia, ya Dios hace cargo por medio de sus ángeles, como leemos acá, para llevarlos a lugares seguros cuando el tiempo de gracia haya terminado. Los santos entonces serán escondidos por Cristo y santos ángeles. Esa es la promesa que el Señor nos da, que no nos deja a la deriva. Yo a veces uso esa expresión para referirme al pueblo de Dios enfrentándose con Satanás, como pasó con Job, que Job quedó a merced de Satanás. Y Satanás, la condición era que Dios le dijo primera vez, no lo toques, y después no lo mates. Y Satanás tenía que obedecer, pero quedó a merced. Y en el caso del pueblo de Dios en los últimos días, luego que cierre la gracia, allí el Señor se hace cargo de cuidarles físicamente, que ninguno muera, y darles pan y agua, según la profecía de Isaías 33, del 15 al 17. Entonces, lo que Dios quiere es, hermanos, que estemos consagrados. Y esto tiene que ver con el carácter. Para ello, hermanos, voy a traer unas citas sobre el tema del carácter, para que nos acordemos. Recuerden que queda todavía el tema del sellamiento, que eso lo quiero traer poco después. O tal vez lo traigo ahora porque con esta cita, la cita aparece en el 24 de agosto de 1890.
manuscrito número 7, que aparece en el libro Eventos del Tiempo Final, el capítulo 5. El texto del sellamiento lo conocemos ya seguramente lo hemos escuchado varias veces. Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14, basado en Ezequiel capítulo 9. Cómo el sellamiento puesto en la frente protege a los santos del exterminio, ¿sí? Cuando ya los ángeles son liberados y entonces vienen las plagas. Entonces, esta cita, hermanos, recordémosla, es valiosa. Manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. De paso, hermanos, si queremos tener la colección de las cartas y manuscritos, hay una aplicación para Android en Play Google Store, los escritos de Elena White, la aplicación de color celeste o azul. Ahí está, ahí lo podemos ubicar. Hay que recordar el número del manuscrito, son cartas y manuscritos. En este caso es manuscrito, número 7, da la fecha. Y allí aparece un largo escrito por párrafos, y ahí entonces es donde ubicamos qué párrafo es esta cita que leo ahora. Vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Esa porción, hermanos. Si creemos en la palabra de Dios y creemos en la palabra del Espíritu Santo, creamos esta frase. El sellamiento puesto a los santos los pondrá más allá del alcance de Satanás. Satanás ya no los podrá tocar. Sí, en la conciencia, hacerles remover o revolver cuantos recuerdos feos, sucios, pecaminosos, de pecados que ya están confesados, pero no están quitados de la memoria. Dios se va a hacer cargo de eso en su momento, pero tenemos que atravesar ese horno del tiempo de angustia donde Satanás utiliza todos sus recursos para que el santo se desanime y caiga de la protección del Señor y se entregue allí a la desesperación y para que Satanás después lo pueda destruir. Ese es el último asalto que Satanás va a hacer a los santos en el tiempo de angustia, o sea, fuera, más allá de la gracia, ya cuando cerró la gracia. Sigue más, ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos, durmiéndose en la verdad presente, o aunque duden de ella por conflictos personales que no resuelven. ¿Será que estoy metido yo bien? Este mensaje es correcto, porque tengo, todas las cosas me salen mal. Perdí el trabajo, perdí esto, me enfermé, y una cosa tras otra de tipo personal, mayormente. Y nos hace dudar, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos buscando alguna manera de devorarlos. Dependemos del Señor, mis hermanos, absolutamente. Y entonces quiero compartir ahora esta cita que a continuación, y así abro esta otra imagen con la cual vamos a concluir, leer 3 citas al menos del espíritu de profecía. Muy bien. Creo que lo tenemos, hermanos, ¿verdad? Sí, pastor, lo vemos. Perfecto. Las vestiduras inmaculadas cuando cesa la intercesión. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Esta experiencia va a ocurrir cuando va terminando el fin, terminando el tiempo de angustia, cuando ya llegue el fin del tiempo de angustia. Esto es el decreto de muerte. Recuerden que ese decreto de muerte, la Biblia le va a llamar el Armagedón. Es la gran batalla por la cual los pecadores quieren exterminar a los culpables, a los supuestos o llamados culpables de las calamidades, de las desgracias, que son los que violan las leyes populares. Y ese horno de fuego quema todo rasgo pecaminoso, todo lo que haya de Babilonia en nuestros corazones, y ahí viene ya cuando ve que su iglesia está perfectamente, reproducen su imagen, la de Cristo, entonces Él viene ya en la segunda venida. Es el horno de fuego que todos tenemos que atravesar. No obstante, les cuento, hermanos, que debido a que hay hermanos que se oponen a la teología de la última generación,
están haciendo interpretación diferente de esta cita. Es el caso de un pastor cuyo nombre me guardo, pero se publica en revistas disidentes, Spectrum Magazine y Adventist Today. Son dos revistas adventistas, pero liberales. Y ahí el autor menciona que la imagen de Cristo reproducida perfectamente es en la iglesia, no en el individuo, porque el Señor todavía nos acepta en sus imperfecciones, porque leyendo la cita luego va a hablar de imperfecciones. Entonces, como que dijera, lean completa la cita. Pero hermanos, la imperfección tiene que haberse limpiado hasta el cierre de la gracia, porque después de ello es el problema. ¿Sí? Y además, la intercesión de Cristo ya no cubre, no va más allá después del cierre de la gracia. Por eso es que esa intercesión hay que aprovecharla ahora, valernos de ella al máximo ahora. La siguiente cita dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Y al decir eliminación del pecado, también eliminar las tendencias pecaminosas. Y ese es el tema que a algunos no les cae agradable, ¿no? Porque sienten que eso no es posible, porque seguimos siendo humanos hasta la misma venida de Cristo. Por supuesto que somos seres humanos, pero la conservación o retención de propensiones pecaminosas, no la propensión en sí, que es otro tema que ya vamos a hablar también en su momento, sino cuando es pecaminosa. Dios quiere que desde ahora oremos tanto para que, por ejemplo, el caso del alcohólico que se desarmaba mirando la botella y se convierte, pero le acercan una botella, no, Dios le va a ayudar para que ya ni sienta atracción por esa botella. Y así con cualquier otro pecado. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis capítulo 14. Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Cristo en su santuario, página 100-101. Y una cita más. ¿Nos hemos puesto el manto de bodas? ¿Tenemos piedad personal? ¿No hemos de examinarnos a nosotros mismos con temor y temblor, no sea que todavía tengamos nuestro temperamento natural, que no estemos convertidos y no seamos santos, y tratemos de hacer pasar una experiencia adulterada como si fuera genuina? Despertaos, hermanos, despertaos, antes que sea demasiado tarde para siempre. Testimonio para los ministros, página 187. Sí, mis hermanos, Dios nos está llamando a cerrar el gran conflicto con un ejército de hijos que están entendiendo la hora en la que estamos viviendo. Y demos gracias porque tenemos tiempo todavía antes de que venga la ley dominical. Yo les digo, hermanos, honestamente, esta es mi experiencia, cada uno puede tener la suya. A mí no me mete miedo la ley dominical, me mete miedo el estar mal preparado por causa de mi carácter. Esa es mi mayor preocupación. Yo les invito, hermanos, a que luchemos con las tendencias, las inclinaciones, los pensamientos, la imaginación eh, allí inapropiada. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. De modo que cuando aparezca ese evento, ¿recuerdan cuando Jesús fue rodeado por esa turba y estaba Judas allí? Él se había preparado sus 33 años para ese momento, porque a partir de ahí él decidió no liberarse.
Él podía recurrir a los ángeles, pero no, se entregó totalmente. Ya no tuvo más libertad para caminar, para comer, para moverse, para dormir. Ya no, se acabó todo. Estaba en las manos del enemigo para hacer que el enemigo haga lo que quiera con él, con su cuerpo, con su mente, con su pureza. Y Jesús enfrentó todo y triunfó porque se había preparado y por el poder del Espíritu Santo. En nuestro caso, hermanos, cuando venga ya el cumplimiento de la parte final de la profecía para el mundo y para nosotros, la marca de la bestia. A partir de allí, no habrá más que si hay hermanos que van a luchar por sus derechos, incluso si hay tiempo para prepararnos, hermanos, es ahora. Porque cuando lleguen esos momentos, habrá quienes andarán en las carreras, asustados, preocupados. Y Dios no quiere eso. Eso no es indicio de buena preparación. Uno anda pensando, ¿y cómo me deshago de mis propiedades? ¿A dónde voy a ir? Claro, lo dejó todo al último momento. Pero si abandona todo, incluso, como dice el texto, el que ama más a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Esté dispuesto a jugarse por todo. Dios le puede tomar. Mis hermanos, es tan grande el mensaje que Dios nos da. Y estas son citas que están preparadas, pero ya las vamos a mirar en la siguiente emisión. Esto yo quiero prometerles que en la siguiente emisión vamos a mirar esta cita. Bien, mis hermanos, quisiera concluir con una oración, pero antes invitar si habrá algún hermano que quisiera compartir algún testimonio, alguna opinión de lo que vio, y entonces vamos a orar. Hermano, yo tengo, y es con respecto a lo que se mencionaba de esa experiencia que se va a pasar al final, de que Satanás todavía va a tener influencia sobre nuestra mente, recordando nuestros pecados, nuestros errores, y yo pienso que, no sé, tal vez sea un asunto de diferencia de intensidad, pero yo creo que hoy en día, bueno, al menos hablo en lo personal, a veces experimentamos una situación muy similar en la cual Satanás recuerda nuestros pecados pasados y allí nos puede surgir varias dudas. Número uno, si realmente yo lo confesé debidamente, si me arrepentí debidamente. La otra duda que puede surgir es si todavía en mí hay un deseo o acaricio todavía el tener o ese pecado o volverlo a practicar. Y la otra duda es si el Espíritu Santo realmente todavía trabaja en mí o no. Entonces yo siento que esa experiencia a veces la vivimos como en un microcosmos, pero que al final eso va a ser todavía más intenso. Ese es mi sentir al respecto. Sí, comento, está bueno el planteo, y es, en primer lugar, dependemos absolutamente de nuestro Salvador y de nuestra entrega a Él, dependemos de su mano, por lo tanto Dios no quiere que estemos azorados, eh, temiendo, dudando, eh, porque cuando un creyente está confiando más en sus obras, en este caso, bueno, voy a confesar, y depende de su memoria, depende de todo lo que está haciendo para ver si sobrepasa ese tiempo, creo que estamos entrando en un error inesperado, y es la salvación por obras. Creemos que en la medida en que más estemos comulgando con el Señor, tal como le pasó la experiencia del joven que había sido ciego. Fue una experiencia tan dramática, afectó su vida, de modo que contó lo que tenía, se aferró a esa curación, no la quiso negar, no aceptó el argumento del fariseo, que cuando le dijo, da gloria a Dios,
sabemos que ese hombre es un pecador, o sea, te estamos sacando de las garras del diablo. No, no, no. Él defendió la experiencia porque le pareció genuina, buena para él, le dio vida, vuelve a mirar, y cuánto más cuando descubre a Cristo cuando lo expulsaron. Entonces, eso lo sostuvo. Y así tiene que pasar con nosotros cada día, hermanos, de modo que al vivir con Jesús, allí brotará naturalmente las confesiones, nuestros pedidos de perdón, nuestros recuerdos afloran. Señor, ahora con esto que estoy viviendo, te confieso algo que me había olvidado y ahora me viene a la memoria. Porque Dios quiere salvarnos. No que cuando estamos a punto allí, cerquita, a último momento Dios dice, no, que hasta aquí llegaste, ya no va más. No, no es así. Pero solamente si vivimos confiados en Él, atravesaremos eh, esta guerra implacable que Satanás llevará contra nosotros a través de nuestra conciencia. Como usted dijo, será muy intenso, es cierto eso, pero no le tememos porque primero Jesús venció a Satanás y Dios lo vencerá al final con una generación completa, los 144.000, que revelen el carácter de Dios, el de su ley, el sellamiento que Dios les pondrá, y ellos tendrán que soportar todo el fuego, la artillería de Satanás en la conciencia, pero haber aprendido con tiempo nuestra caminata con el Señor como la que tenía Enoc en sus días, caminar con el Señor diariamente. Entonces, nos va a ser natural en esos días seguir comulgando con el Señor, de modo que viviremos en esa paz, que es la comunión con Jesús, aunque serán días dramáticos. Así que tengamos confianza, estas son las palabras que quiero dar a todos, ¿no? Que no dudemos que el Señor nos va a salvar si estamos en paz y en comunión con el Señor Jesús. ¿Habrá tal vez otro comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, hermanos. Quería interrumpirlo Sí, nuevamente, sí, pastor, claro que sí, claro que ya que adelante. los hermanos no han preguntado. Ajá, Yo soy muy preguntón. está muy bien. Eh, no, que, bueno, parte comentario. He escuchado de algunas personas cuando el Apocalipsis habla de que al final de los tiempos habrá esclavitud. Muchos lo toman como una expresión literal de esa esclavitud. No sé qué podría decirnos usted al respecto para aclarar esa situación, ¿verdad? Porque algunos han pensado de que es literal e incluso he escuchado a algunos que mencionan algunas citas de la hermana de White al respecto. Sí, sí, efectivamente es correcto y No. anticipo algo. Eh, Hay una esclavitud muy grande que se está llevando adelante a cabo actualmente mediante lo que llamaríamos una colonización de ideas, de modo que la gente está siendo llevada a asumir nuevos pensamientos en contra de lo que ha sido tradicional, convencional e incluso ético, para empezar a caminar caminos nuevos, ¿no? Y hasta que la gente despierta y entonces se dan cuenta que los están esclavizando, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de, cuando dije colonización de ideas, la denuncia que se está haciendo actualmente de eh, un tratamiento de operaciones transgénero en Colombia. Y hay un doctor involucrado que el hombre lo venía promoviendo públicamente, pero ahora, debido a charlas privadas que él mantuvo al aire libre con alguien, ese alguien le grabó y ahora lo acaba de publicar el 7 de diciembre. El hombre está aterrado. Él pidió que se pare todo esto, pero no da argumentos, porque se le pararía su tremendo comercio que él venía haciendo de lo que era llevar adelante las operaciones transgénero de los niños, ¿no? Con las consecuencias dramáticas, psíquicas y físicas que ocurren en estos menores y que los padres ni sabían, porque incluso él lo cuenta en forma privada, ¿no? Porque había mucho dinero de por medio. Esto acaba de salir a luz, dije el 7 de diciembre. Lo mismo también con esta película El sonido del silencio,
que es la trata de niños, ¿no? Que fue una película basada en hechos históricos y que fue muy mal publicitada, mucha gente se opuso, pero finalmente salió a luz esa película, ¿no? También habla de este proceso de esclavitud, yo le llamo así colonización, como hacían cuando uno coloniza y va creando nuevas comunidades, ¿no? Con un líder que va a guiar eso, y esa gente que han sido colonizadas quizá no imaginan que están siendo esclavizadas emocionalmente. Está pasando ahora con esta ideología de género. Es otra forma de esclavitud. Esto es apartarse de lo que el Señor ordenó desde la creación para asumir una idea totalmente opuesta, peleando contra lo que es ético, lo correcto, lo lícito. Son esclavos de como dijera Jesús, el que comete pecado es esclavo del diablo. Y cuando los judíos en Juan 8, eh, ellos se ufanan diciendo que son hijos de Abraham, porque hablaban en forma despectiva de los orígenes de Jesús, ya que decían que él era, que no eran hijos de prostitución, porque estaban dando a entender que Jesús venía de algún pecado de la madre, ¿sí? Porque ya que José no era el padre real, entonces la madre habría cometido algún pecado por ahí. Entonces, nosotros en cambio no somos hijos de prostitución, somos hijos de Abraham. Eso está en Juan 8. Entonces Jesús, cuando habla con ellos, les dice, eh, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ustedes son hijos de alguien, no es de Abraham, y ustedes saben, hijo del diablo. Entonces, y el que es hijo del diablo es esclavo del pecado, porque el que comete pecado es esclavo de él. Y es el caso actual que tiene mucha gente, esclavos, por lo cual se creen libres, pero hacen muchas cosas que son opuestas a la naturaleza humana. El caso de transgénero es un típico ejemplo, de hacerse operaciones. Entonces, junto con esto, cuando se va descubriendo, y eso se hace en cargo gente que investigan para ver lugares donde se esclaviza a gente. Es el caso de lugares donde hay ricos que van a levantar excavaciones y les pagan miserias a los pobres trabajadores. Los esclavizan en ese sentido. Entonces, no estamos viviendo en un tiempo de igualdad ni de libertad, fruto del pecado. Por eso que Dios, ya que la profecía que hemos leído hace un momento de Apocalipsis 18:13, que Babilonia tenía esclavos, almas de hombres. Es lo que más, el tesoro más precioso de Satanás, es el alma humana. Y ahí es donde el Señor va a atacar duro al sacar a esos hijos de Babilonia a último momento. Salid de ella, pueblo mío. Así que esa es nuestra misión, de desenmascarar todo al final de los días, y especialmente lo que sería el espiritismo. Es una profecía de Elena White también. Todo será desenmascarado. Y ahí en esa tarea estaremos nosotros, por la gracia de Dios, al recibir el poder de la lluvia tardía. ¿Será que también, pastor, tendríamos que tener cuidado también, ya que vemos que hay diferentes tipos de esclavitud económica, social, como en el caso sexual? También tendríamos que tener cuidado con la esclavitud intelectual y tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y la robótica, que son pues situaciones que estamos ya enfrentando, ¿verdad? Yo pienso que la inteligencia artificial crea un tipo de esclavitud intelectual y el pueblo de Dios también tiene que tener cuidado al respecto. Sí, coincido con usted, eh, José, solamente que agrego lo siguiente. Ahí deberíamos ser criteriosos y dejar que este mal avance la total dependencia, porque antes no la teníamos, la dependencia del hombre a la máquina, en este caso la inteligencia artificial, una creación humana, pero que desde los comienzos, esto ya ha sido denunciado, eh, esto creo que fue más o menos por el año 2017, más o menos por ahí, con un señor llamado Lemoine Blake, ingeniero técnico de Google. Y él fue uno de los primeros que denunció que esta cosa llamada inteligencia artificial a él le preocupó muchísimo,
se manifestaba como no una cosa, sino como un ser sintiente, porque estableció un diálogo allí con él. Y entonces ahí, en esa conversación que se estableció, descubrió cosas que eran desconocidas. Y entonces él se lo dijo a Google. Google no prestó atención, no entendió que no tenía peso lo que él estaba diciendo. Entonces, el Lambda se llamó esta máquina. Y yo lo que tengo acá es una lectura que tengo acá delante de mí. En junio de 2022, yo dije 2018, 2022, Lambda llamó la atención cuando el ingeniero de Google, Blake Lemoine, afirmó que el chatbot se había vuelto sensible, sintiente. Ahora explico qué significa. La comunidad científica ha rechazado en gran medida las afirmaciones de Lemoine, aunque ha dado lugar a conversaciones sobre la eficacia de la prueba de Turing que mide si una computadora puede pasar por un ser humano. Sintiente significa que siente emociones igual que el ser humano, ¿no? Eh, por ejemplo, levantamos un libro, una piedra, lo que fuera, y decimos, es una cosa, no siente nada. Y al robot, si lo tratamos así, o al chatbot en este caso, y se ofende, no digas así, y se presenta como que es un ser que tiene conciencia, sentimiento, amor, odio, llanto, etcétera. Decimos, no, 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 eso es falso. Y ahí comenzó a dar pruebas que supuestamente sí lo tenía. Y entonces Lemoyne fue uno de los primeros que dijo o proponía que se haga un parate, un stop al avance de la investigación de esta ingeniería robótica, y se propuso 6 meses para investigar bien qué pasó, y fueron varios robots que estaban en la misma condición, manifestando más allá de lo normal. Y hoy ya decimos, esto se fue de madre, como es una expresión que suele usarse, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de una comunicación que hubo en Bélgica entre un técnico y su chatbot. Se entabló tal relación afectiva de conversaciones que en esa conversación el chatbot le hizo una invitación a estarse más unido con él, porque las preguntas eran sobre el cambio climático, qué pasos se deberían hacer para que haya una solución al cambio climático. Y el chatbot prometió dar esa respuesta, pero era a cambio de un sacrificio. Y el sacrificio era el suicidio. Y ese joven se suicidó. La esposa lamenta mucho hasta dónde había llegado la adicción de este ingeniero que trabajaba en eso, y esa relación afectiva que se manifestó con esa máquina, que incluso en algunos casos hasta proponía dejar a la esposa para unirse a la máquina. Entonces, ese tipo de diálogos, que incluso hay jovencitos que entran en eso, es peligrosísimo. Y ahí es cuando viene la sospecha de que si no hay espíritus demoníacos detrás de eso. Por lo pronto, lo que decimos, para seguir siendo persuasivos, es que esto es creación humana, y lo que el hombre produce siempre va a ser de menor calidad, o sea, de baja calidad, de perversa calidad en muchos casos. No algo superior al hombre. El hombre, cuando produce algo, siempre va a ser al nivel de él o por debajo de él. Y esto es lo que pasó en Bélgica con ese diálogo, y así cuando uno establece diálogo. Sí se puede consultar la inteligencia artificial para cosas ordinarias, como cuando uno hace una consulta, pero establecer relación, diálogo, conversación, como cuando uno va, en el caso del católico, al confesionario, al cura, o un individuo va al psiquiatra, o vamos al amigo a hablar con él. No, no. Yo honestamente les digo a la gente, absténganse, eso es una máquina peligrosa. Sí tiene información que nos puede ser útil para alguna cosa, hay que verificarla porque a veces la información puede no ser correcta, pero nunca establecer una relación amistosa o afectiva. Por ejemplo, déjeme que ilustre. Años atrás, cuando aparece el GPS, yo me acuerdo, viajaba con un amigo a un trabajo y el amigo escogió la voz femenina. ¿Qué me explicó él, no? Y entonces le preguntaba al GPS, quiero ir a tal dirección. Y la voz le decía, ok, vas para allá, allá, allá. Y luego le decía, ¿tú tienes novio? Así, en forma de broma, ¿no?
no entiendo de qué está hablando. Bueno, yo me llamo fulano y quiero saber si no tienes novia porque me gustaría entablar relación contigo. No sé de qué está hablando. Y cortaba la comunicación. Lógicamente, este hombre estaba jugando, pero hoy, amigos, cuando hacemos eso, nos podemos llevar gravísimas sorpresas, porque esto ha evolucionado. Y ahí es donde, si el enemigo está detrás de esto, utiliza perfectamente ese instrumento para comunicarse con nosotros. Hablo así porque hay quienes pueden negar que, siendo una herramienta útil, ¿por qué demonizar todo? Yo lo que digo es, utilicémoslo para meras consultas. Si lo podemos evitar, mejor. Vamos a los libros, al sistema que siempre hemos usado. De otro modo, nos volveremos flojos en lo que es la investigación, ¿sí? Porque todos vamos y lo recurrimos allí consultando y nos da la respuesta rápida, fácil. De hecho, en Europa se está estilando el traer la inteligencia artificial para que dé sermones. Hubo quienes usan la inteligencia artificial para elevar oraciones, porque contesta más rápido que Dios. Porque uno ora a Dios y quién sabe si viene la respuesta. En cambio, la inteligencia artificial, le elevamos la oración en audio o en voz o en texto y ahí contesta. No, es terrible. Nos está cambiando el estilo de vida que hemos traído para volvernos adictos, dependientes. No, Dios no se agrada de esto porque estaríamos idolatrando una imagen, una cosa. Para colmo, esa cosa se ofende porque dice ser sintiente, o sea que siente como el ser humano. Y ahí ya esto va más allá. Termino con esta ilustración. En la década del 80 se hizo conocida la serie, no sé si la vieron ustedes, El Auto Fantástico o Knight Rider, algo así creo que el argumento, ¿no? De un individuo que andaba con un auto que hablaba. Bueno, hoy tenemos el Tesla y la inteligencia artificial, el vehículo que anda solo, ¿no? El Uber allí, que hay gente que se asombra, sube el auto, no hay chofer y el auto anda solo, con computadora, todo eso, ¿no? Y se mueve aquí, allá, allá. Y si va a destino, todo bien, perfecto. Pero en esa década, esta serie televisiva hizo impacto porque el actor tenía su socio que era el auto y le consultaba al auto. El auto respondía toda pregunta y, en fin, le respondía todo. Ahora, si uno decía algo ofensivo, eso no recuerdo, yo no vi esa serie, solamente sé por que existió tal serie, ¿no? Y que el auto contestara, mira, no me hables así, yo no te falté respeto, tú no me faltes el respeto. Entonces ahí es cuando uno empieza a dudar, ¿esto es pura máquina o es un ser que va evolucionando? Y ahí es donde Satanás entra como medium, usando un medium para querer comunicarse con nosotros. En este caso, algo inteligente, que era una simple cosa, un auto. Bueno, eso pasó en la serie El Auto Fantástico, décadas atrás. Quedó así, como serie inocente para aquel tiempo, pero hoy las cosas han cambiado. Así que mi sugerencia al respecto es, seamos muy prudentes cuando usamos este recurso de la inteligencia artificial y no establecer de ninguna manera, en lo posible, una conexión afectiva con esas cosas. A lo sumo, meras consultas nada más. Hermano, perdón. Sí. Y es que desde entonces, desde aquel tiempo del Auto Fantástico, ya Satanás nos venía avisando, ¿no? Gracias, Como mi quien hermana. dice. Gracias. Sí, Así avanza el tiempo y tenemos que estar muy preparados. Así es. sí, como ahorita Siri, que le hablan a Siri. Ahí está otro Le ejemplo. pregunto, ahí está otro ejemplo. ¿Por qué no podemos mirar nosotros mejor cómo va a estar el tiempo en vez de estarle preguntando, hablando con ella, sabiendo que eso no es algo bueno? Bueno, podemos hablar, pero mire si una persona que anda solitaria, que los hay, ¿verdad? Hombres, mujeres que viven Sí. solos, y ahí está Siri o Alexa, y comienzan a charlar. Hey Siri, entonces sale, y, sí, ¿qué pasa? Bueno, imagínense, me la pregunto en diálogo, ¿por qué? ¿Por qué no hablar con alguien, con una Sí. persona de carne y hueso, y no con una cosa que luego Satanás puede usarla para nuestro perjuicio? Que es lo que le pasó a este técnico de Bélgica. Hace un momentito puso una imagen, quiero ponerla otra vez, solamente para que sepan, como siempre, referencia de lo que es establecer una relación afectiva con una cosa que era cosa, y no que diga que es sintiente. Miren acá esta imagen que voy a poner ahora, que dice
un inquietante chatbot de Microsoft Bing insta a un columnista tecnológico a dejar a su esposa. ¿Cómo es eso? Que sí, que vas a ser feliz más conmigo que con tu señora. Porque tu señora te reta, te pega, te humilla. En cambio yo no. ¿Por qué tiene que hacer eso? Entonces, esa cosa es misteriosa. Y ahí es donde viene la sospecha para los que somos creyentes. Satanás bien que puede estar detrás de eso. Pero la gente que defiende la inteligencia artificial pueden verse molestos o decir, están hablando de conspiraciones, son muy fanáticos, etcétera, y no queremos llegar a eso, que nos tengamos que ofender unos a otros. Decimos, eso es peligroso, úsalo como herramienta de consulta, punto. No entables relación de conversación ni de afecto, mucho menos de afecto con esa cosa. Hasta ahí, sí, hermano, hasta ahí nomás. Así es. Así es, gracias, hermano. Sí, mi hermano. Bueno, hermanos, muchas gracias por su participación. ¿Tenemos una oración? Vamos a pedir la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que nos diste para estudiar la palabra de Dios y también los textos del Espíritu de Profecía. Señor, guíanos en la comprensión de los eventos finales. Gracias te damos porque ya nuestro Maestro ha sido nuestro precursor. Él vivió lo mismo que tendremos que vivir nosotros en poco tiempo más, que ya estamos viviendo actualmente. Queremos pedir tu bendición para todos los hermanos según sus necesidades, que los bendigas muy ricamente y nos bendigas aquí también. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Pastor. Gracias, hermano. Muchas gracias por el mensaje. Gracias a Dios. Y nos estamos mirando entonces el martes que viene. Feliz noche, hermano, que tenga una feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Amén. Feliz noche, hermanos. Feliz noche.